Hola a todos, mi nombre es Germán Sayago, estudiante de Ingeniería Electrónica. Hoy les vengo a hacer una pequeña presentación sobre el amplificador diferencial y el amplificador logarítmico. Cuál es su funcionamiento y cuáles son sus características. Entonces comenzamos. Comenzamos con el amplificador diferencial, ¿verdad? El amplificador diferencial es un tipo de circuito que amplifica la diferencia de voltaje entre dos entradas. Voltaje 1, B1, B1 y B2, B2. Este dispositivo es fundamental en aplicaciones que requieren un alto grado de rechazo de señales comunes a ambas entradas, como en instrumentación y amplificadores operacionales. La salida Vout, que es voltaje afuera, es proporcional a la diferencia entre las entradas, es decir, Vout es igual a esta fórmula que ven aquí, donde el AD es la ganancia diferencial del amplificador, es decir, la última salida. Supongamos que entrara por aquí, recorre todo esto, y aquí va a haber una ganancia de voltaje. También se puede decir que el amplificador diferencial, en términos en sí de componentes, se logra utilizando un amplificador operacional que va conectado a un par de resistencias. En esta imagen se ve muy exagerado, pero podrían ver acá, se van conectados a un par de resistencias en la entrada, que sería esta, cada entrada. Y en estas resistencias ayudan a establecer la ganancia y así asegurar que las señales sean correctamente balanceadas y amplificadas. Aparte, ¿cuáles características son clave en el amplificador diferencial? El alto rechazo del modo común, que es la capacidad de ignorar las señales que son comunes a ambas entradas y que se enfocan únicamente en la diferencia entre ellas. La ganancia diferencial controlable, que es mediante la selección de componentes como resistencia, la ganancia del circuito, etc. Puede ser ajustada. Es decir, depende de la resistencia, puede tener o mayor ganancia o menor ganancia. El bajo ruido, debido a su capacidad para rechazar señales de interferencia común, es ideal para entornos con mucho ruido. Y su dualidad de uso, que puede ser utilizado tanto con señales de corriente continua, DC, como alterna. Aparte de que esto tiene un alto rechazo de modo común, esto es una medida que permite suprimir las señales que son comunes a ambas entradas. Esto quiere decir que puede amplificar eficazmente y diferenciar entre una señal y otra, y así quitar el ruido y la interferencia. Además, ajustando la resistencia en el circuito ya con un potenciómetro en tal caso, pero como es un circuito vendría siendo una resistencia mayor, se puede sustituir. Esto permite tener una mayor ganancia diferencial en el amplificador. Este es útil para poder tener mayor precisión en nivel de amplificación de señal en la parte de la entrada. Eso sí hay algunos requerimientos específicos en el sistema que se integra. Luego se viene con el amplificador logarítmico, que el amplificador logarítmico se utiliza un transistor operando en la región del emisor para producir una salida que es el logarítmico de la entrada. Este vendría siendo el funcionamiento. Esencialmente, este circuito utiliza la relación entre la corriente del emisor y el voltaje base emisor de un transistor BJT para generar un voltaje de salida que varía logarítmicamente con la corriente de entrada. Este es un ejemplo un poco exagerado, pero aquí está. En este amplificador logarítmico, que típicamente es un BJT, que es un transistor de unión bipolar, está configurada de tal manera que la corriente de entrada
se convierta en una tensión de salida que varía logarítmicamente, es decir, se basa en las características de, de la ecuación del diodo, del transistor. A medida que la corriente fluye eh, por el circuito, la corriente de entrada, a través del diodo, de los diodos o el transistor, el voltaje en el emisor sigue una relación logarítmica, debido a que la corriente es exponencial y va en relación o va proporcionalmente con el voltaje. ¿Cuáles son las características clave para esto, para el amplificador logarítmico? Su respuesta logarítmica, es decir, la salida es proporcional al logaritmo natural de la entrada, lo que es útil para la compresión de rango dinámico o convenciones lineales logarítmicas. Su uso en sensores, ¿verdad? Ya que es ideal para leer señales de sensores cuyas respuestas son exponencialmente o logarítmicas. Su amplio rango dinámico, ya que es capaz de manejar señales con grandes variaciones en amplitud, y sus aplicaciones en audio y medición, ya que utiliza un sistema de audio para manejar señales con amplio rango dinámico y en instrumentos de medición para convertir señales físicas en formas más manejables para los sistemas digitales. Es decir, que estos rangos dinámicos son los altos y bajos, las frecuencias agudas y graves. Otra característica sí sería que cambia logarítmicamente en respuesta a cambio de la corriente de entrada. Esto es una característica muy importante para las aplicaciones del rango de la señal de la entrada, ya que permite una comprensión eficiente del rango sin perder los detalles de la señal. Es decir, que no se va a distorsionar, no va a haber una pérdida. En estos amplificadores logarítmicos son ideales para los sistemas de procesamiento de señales, donde en sí se pueden reducir un rango dinámico a un rango más manejable, facilitando así el procesamiento y la interpretación de las señales en sistemas electrónicos o digitales, más que todo electrónicos. Y bueno, creo que esto sería todo. Espero que hayan entendido. Aquí hay un ejemplo de un amplificador logarítmico y diferencial. Aquí está el amplificador, aquí está. Y bueno, espero que hayan comprendido las características y funcionamiento de ambos amplificadores y hasta luego.